La historia de Five Nights at Freddy's está enredadísima, entre la cronología, las novelas, los juegos y sumándolo a eso las guías y el hecho de que todo esto no es 100% canon, esta chingadera se enreda cada vez más. Por lo que hoy les comparto y explico una guía para entender todo este lore, el canon, los multiversos y para entender más la historia de Five Nights at Freddy's. Y toma en cuenta la trilogía de novelas gráficas, la Ultimate Guide y Security Breach, así como los juegos y otras cosas. Dicha guía cambiará cuando salga Tales from Pizza Pletz, o puede que solamente se actualice. En fin, aquí se resuelven las siguientes dudas. ¿Cuál es el canon de Five Nights at Freddy's? ¿Qué es canon y qué no en las novelas y en los juegos? ¿Cómo funciona el universo de Five Nights at Freddy's? La explicación de los multiversos, las ramificaciones de las novelas, las ramificaciones de los Frights y la ramificación de la historia actual. Por aquí abajo les estaré dejando los minutos en los cuales comienza cada parte para que vayan a ver la que les interesa, pero en verdad recomiendo verlo completo para entender todo este enredo. Así que, bienvenidos al canal de BrilloG. ¿Qué es el canon de Five Nights at Freddy's? Aquí hay un error ya que muchos confunden el canon con la continuidad. La creencia popular es que el canon de Five Nights at Freddy's es todo lo que ocurre en la línea temporal de los juegos y todo lo que está fuera de ello debe considerarse no canónico. Y aquí radica el error, ya que se confunde canon con continuidad. Para hablar de este tema se debe hablar sobre la trilogía de novelas y lo que muchos no entendieron sobre una publicación que hizo Scott. Muchos han dicho que los libros no son canon, argumentando esto a que Scott fue quien lo confirmó, pero esto no fue así. Lo que dijo Scott fue: "The book should be considered to separate continuities. The book is canon". Traducido al buen mexicano es que los libros deben ser considerados como continuidades separadas y que sí son canon. Esta frase de continuidades separadas ténganla mucho en cuenta ya que también se puede entender como universos diferentes. En resumen, los libros sí son canon, pero con continuidades diferentes a las de los juegos. Como comenté, tómenlo como universos diferentes para no enredarnos mucho. Ahora, ¿cómo entender el canon? Al principio les dije que el error es que muchos confunden el canon con la continuidad, y es que la continuidad y el canon no son lo mismo aunque parecieran serlo. Un canon puede tener diferentes continuidades. Explicándolo de otra forma, existe un canon para cada universo de la saga de Five Nights at Freddy's. Para esto debemos saber primero qué es el canon. El canon no es la cronología, sino que es la mitología, o sea, los conceptos y lore por los cuales se rige un universo. La cronología, por otro lado, es una serie de eventos acomodados en orden cronológico, es decir, qué eventos o sucesos ocurrieron primero y cuáles después. Esto se recalca en Ultimate Guide, la conexión entre los libros y los juegos. Aunque los libros están ambientados en continuidades distintas de los juegos, se consideran canon. Muchos de los conceptos introducidos inicialmente en las novelas se incorporaron posteriormente a los juegos, mientras que los conceptos introducidos en los juegos se ampliaron a veces en las novelas. Esto creo queda enredado para la mayoría. Lo que tenemos que entender aquí es que los libros y juegos sí están relacionados. Es decir, hablan de lo mismo pero se desarrollan en universos diferentes o continuidades diferentes. Sin embargo, comparten conceptos y lore. Y por si no sabes qué es el lore es el trasfondo de un videojuego, el conjunto de historias, datos, personajes, representaciones, etc. que conforman el universo representado en el mismo y le dan sentido a este. ¿Qué es canon y qué no? Ya sabiendo que los libros y algunos juegos son de universos diferentes, hay que tener algo en cuenta. El que se desarrollen en universos con hechos diferentes provoca que algunas cosas no sean canon del todo. Y aquí ocurre la confusión. Es decir, libros y series se basan en lo mismo, pero toman caminos diferentes. Digamos que los libros toman el camino A, mientras que los juegos toman el camino B, provocando que algunos hechos ocurran en el camino A, pero no en el camino B, cambiando así la continuidad. Después de esta breve explicación, vayamos a lo que se considera canon según el universo del que estemos hablando, y por qué es que esto es así. Para entender todo esto, debo comentar los productos canon y los no canon. Suena enredado, pero al final tendrá sentido. Entre los productos no canon tenemos Five Nights at Freddy's World,
Este es un caso bastante particular debido a que pese a que el juego no sea canon en sí, el juego contiene canon y conexión con los juegos. Este es un tema bastante extenso que hizo el mismo autor de esta guía, así que por aquí les estaré dejando el link al video y al post en Facebook. Ahora vayamos a hablar del Fazbear Fansverse. El Fazbear Fansverse obviamente no es canónico, pues es solo un grupo de fangames que han sido oficializados, cada uno con su propio canon y continuidad. A pesar de que algunos continúan la trama de los primeros juegos de Scott, está claro que la saga original tomó un camino muy diferente al que tienen estos juegos. Es decir, estos juegos son únicamente creados por fanáticos, no tienen que ver nada con la saga y tampoco influyen en ella. Sin embargo, como se están basando en el universo, tienen ciertas similitudes. También hay ciertos libros de colorear y cómo dibujar. Estos libros son para el entretenimiento de los fans, siendo que contienen personajes de varias continuidades tales como los de Twisted, Vanessa, TFC Baby, entre otros. La trilogía de las novelas gráficas. Si bien la trilogía de novelas sí que son canon, su universo cómic no lo es. Esto debido a que son adaptaciones un tanto inexactas, llegando a tener problemas en los colores, apariencias inexactas al material de origen e incluso agujeros de guión. Las novelas gráficas de Fazbear Frights. Este producto en sí no ha salido todavía. No podría considerarse canon al ser adaptaciones hechas por varios artistas. De hecho, la misma portada ya muestra una inexactitud con el material de origen. Las guías de Five Nights at Freddy's. Los Freddy's Files y la Ultimate Custom Night, y muy probablemente el Security Breach Files, no son canónicos, ya que son solamente guías. No entran en el lore de los juegos y sirven más que nada para ver teorías de fans y datos de los juegos y libros. Así que podría considerarse una especie de wiki oficial. Freddy in the Space 2. Este juego fue simplemente para un directo por caridad. El juego está hecho para el entretenimiento, pues no tiene nada más de lore y es más risas y memes. En Fury's Rage, este juego fue más hecho por Scott para disculparse por el retraso de Security Breach. A pesar de tener algunas referencias, este juego no entra dentro del lore. Ahora hablemos de los productos canon. Para eso tenemos que pasar al universo de Five Nights at Freddy's, ya que allí es donde ocurre todo el canon de la franquicia. El universo de Five Nights at Freddy's. Este universo es el que comparte el mismo lore y contiene sus diversos universos o continuidades. Es decir, comparte personajes y conceptos, pero al ser de diferentes universos, la historia varía. Este universo de Five Nights at Freddy's está reconocido por Scott, ya que lo ha mencionado varias veces. Para entender esto de por qué la historia cambia, tengan en mente que en los juegos hay varios finales. Final bueno, final malo, etc. Para entender esto usaré las palabras universo y línea temporal, ya que continuidad se puede malinterpretar. Pero ya decir universos diferentes se entiende mucho mejor. Por lo que tenemos el universo principal, el cual se ramifica en otros universos siendo eventos paralelos pero no iguales. Aquí les comparto una línea de cronología de cómo estaría situado este universo. Tenemos el inicio del universo de Five Nights at Freddy's con el nacimiento de William. Aquí tenemos la primera ramificación, las cuales son la línea del nacimiento de Michael y su hermano y la línea de Silver Eyes. En la línea de Silver Eyes tenemos las demás novelas, Twisted Ones y The Fourth Closet. En la línea del nacimiento de Michael y su hermano tenemos Sister Location, la cual se vuelve a dividir en dos, siendo ahora la línea del final falso y la línea del final verdadero, la cual tiene diferentes caminos, el final de la bancarrota, el final malo y el final locura, desembocando en el final del incendio, el cual se vuelve a dividir, en la línea del local arde terminando todo en Fazbear Frights. En la otra línea el local se hunde en un socavón, teniendo diferentes finales como el malo, huida en coche, huida VIP, final Bunny, final bueno y el final Afton. Asimismo, tenemos dimensiones alternativas como Coming Home. Esta historia junto a la guía Ultimate nos narran los sucesos después de la muerte de Susie, pero añaden cambios como lo son el color de cabello de Susie y su hermana. Asimismo, la historia parece ocurrir en la actualidad. Esto lo podemos concluir debido a la aparición de pantallas de plasma y series en el ordenador. Sin embargo, esta historia transcurriría en una línea alternativa, ya que toma conceptos del universo principal pero cambia el escenario para desarrollar una nueva historia en un universo paralelo. Y aquí hay un concepto que tenemos que entender y es cómo se manejan los universos o multiversos de la franquicia.
Y sí, aquí todo ya está muy pesado de entender, como si fuera alguna chingada clase de historia, pero presten atención ya que así entenderán el juego. Existen al menos 4 tipos de universos en Five Nights at Freddy's, o mejor dicho, 4 conceptos de universos que manejan dentro de la saga. Comenzando por el multiverso. Este es un conjunto de universos, cada uno teniendo su propia continuidad, siendo estos el universo de Five Nights at Freddy's y los varios juegos del fanverse, teniendo cada uno su propio mini universo dentro de todo esto. El universo es un conjunto de continuidades que comparten todos los mismos conceptos y personajes, siendo así todo una propia mitología. Las dimensiones es una pequeña alteración donde se toman personajes y conceptos haciendo algunos cambios en el escenario para poder desarrollar una nueva historia. Aquí entraría lo que les conté de Charlie. Y la línea temporal, sucesión de eventos en un universo, esta puede ir ramificándose en varias ramas que se convertirán en otras líneas temporales. Ahora que entendemos los tipos de universos que contiene la saga de juegos y libros, hablemos de las 4 líneas temporales de la franquicia. La primera sería la cronología de Charlie, siendo que es la primera ramificación conocida. Aquí tenemos varios cambios que explican las ramificaciones en la historia. En la ramificación de los juegos, Will tuvo 3 hijos, Mike, Bibi y Elizabeth. En esta ramificación, Elizabeth parecería ser hija única. Por alguna circunstancia, William no tuvo hijos antes de ella y eso causó ciertos cambios en la continuidad. Uno de los cambios más notables es que Fredbear's no fue tan exitoso como en los juegos, siendo que Freddy's abrió en el 84 en el lugar del 83. Es posible que sea debido a la inexperiencia de William, ya que su hija tendría solamente 3 años. Al igual que en los gemelos Emily, más esto no está confirmado y es especulación. Otro cambio notable es el suicidio de Henry en 1985 en lugar de en 2023. Los eventos principales en esta línea temporal serían la ausencia de Security Puppet, siendo así que Charlie murió sin poseer a esta, la ausencia de Fazbear Entertainment al no obtener tanto éxito. William y Henry no pudieron fundarla, esto ocasionó que no se abrieran más locales. Dato muy importante. La muerte de Michael Brooks en lugar de Jeremy o Gabriel. También aquí William busca replicar a Charlie androide. Henry se percata de lo que hizo William y trata de pararlo décadas antes de tiempo, fracasando estrepitosamente. Los prototipos de los toys acaban siendo los Twisted. La Charlie androide creció como una persona normal, entre comillas, ya que no está confirmado que las Charlies androides existan en los juegos, pero hay ciertos indicios como sus juguetes o la existencia de Eleanor que podrían comprobarlo. Así que dejo esto así al aire para que lo tengan en cuenta. Otro de los cambios es que William sobrevive a un traje de Springtrap, posiblemente al intento de tener lo que hizo Henry, y básicamente la trilogía entera. Ahora vayamos al siguiente tema. ¿Los libros sirven para resolver el lore? La verdad es que a medias. Cuando el libro se estrenó, Five Nights at Freddy's 4 ya se había estrenado, y la historia ya había finalizado. Sin embargo, esto sucedió ya que era el único libro que se había planeado, pero esto cambia en el 2016, cuando Scott confirmó que saldrían 2 juegos más, así como que habría más libros. Ahora toca explicar las líneas temporales de los juegos. Esto sería la ramificación principal donde Michael y su hermano sí nacieron. Esta línea temporal se compone de Five Nights at Freddy's 4, el primer juego en la cronología. De Pizzeria Simulator ya hablaremos luego. No hace falta explicar la historia. Tras los eventos de la mordida del 83, la historia de Michael Afton comienza mientras su padre William Afton continúa sus infanticidios. Esto, a pesar de ser una línea temporal, se podrían considerar múltiples líneas, pues algunos juegos tienen más de un final, lo que técnicamente formaría nuevas líneas y más ramificaciones. Aunque nunca hemos visto qué sucede después de esos finales. El único que sí tiene sucesos después de ello es el verdadero final. Los eventos principales de esta línea temporal serían la mordida del 83 y 87, las cuales desencadenaron cada una de las diversas consecuencias. La existencia de Security Puppet, de la cual Charlotte tomó posesión al morir al ser asesinada por William. El éxito de Fazbear's llevó a Henry y William a fundar en algún punto la empresa Fazbear Entertainment. También tenemos múltiples masacres por parte de William Afton, se cuentan que fueron 21 mínimo, así como que William busca la inmortalidad. Aquí Henry no descubre lo que hizo William ni trata de detenerlo hasta el 2023.
También tenemos múltiples locales abiertos, el nacimiento de Agony Eleanor, la cual no interesa por el momento, y William muere después del cierre del Freddy's de 93. Esto entre los años de 1993 al 2023, posiblemente por 2015. Y el viaje de Michael Afton. Aquí surge un tema más, y es que si los juegos son falsos. Cuando salió Help Wanted se abrió un debate en el fandom sobre si los juegos del 1 al Ultimate Custom Night son juegos dentro del universo de Five Nights at Freddy, o sobre si son los indies creados por el programador que contrató Scott. Muchos usan esto para justificar retcons, o incluso para tratar de descanonizar cosas de los juegos, usando como argumento los minijuegos de Help Wanted y las arcades de Security Breach. Sin embargo, gracias a In the Flesh y The Ultimate Guide, esto es fácilmente desmentible, pues se nos confirma que el Five Nights at Freddy's en el que Matt trabaja es en colaboración con dicho indie developer, siendo que el juego es muy distinto a lo que conocemos. Eso se llama In-World Version of Five Nights at Freddy's, lo que significa que en el universo de Five Nights at Freddy's ellos tienen su propia versión de la franquicia, más no es la versión que nosotros tenemos. Probablemente estos juegos sean básicamente exactos en jugabilidad a nuestros juegos de Five Nights at Freddy y con los mismos personajes, sin embargo su lore sería distinto. Sin Mike, sin William, de hecho el Sprint Trap de ITF es puramente mecánico en vez de tener a una persona muerta dentro. Así que ahora toca explicar los Fazbear Frights, y una de las ramificaciones más recientes. Esta ramificación ocurre tras Pizzeria Simulator, siendo aquí donde el local arde completamente. En esta continuidad, Andrew se adjuntó el alma de William mientras lo mantenía con vida y torturaba. A su vez, muy posiblemente, Eleanor rescató su cuerpo y lo llevó al hospital Heracles, donde pasó años allí. Tras ciertos eventos, Andrew y William, influenciados por Eleanor, infectaron a miles de objetos de Fazbear que serían la principal causa de desastres en las historias. Por suerte, Jake, un alma bondadosa de una amalgama de metal, se verá en la labor de recolectar esos objetos para evitar que causen más daño. Sin embargo, entre las sombras, Eleanor manipulará los eventos para expandir su malicia y alimentarse del sufrimiento de sus víctimas. Paralelamente a todos esos sucesos, Everett Larson, un detective, investigará esos extraños eventos. Los eventos principales de esta línea temporal serían William aliándose con Eleanor para sobrevivir, Freddy Fazbear Pizza ardiendo completamente, William y Andrew infectando los objetos del centro de distribución de Fazbear Entertainment con agonía, Eleanor desperdigando los objetos para alimentarse, la muerte de Jake convirtiéndose más tarde en el Stitch Rite, los experimentos de Phineas y Talbert sobre el remanente tanto oscuro como luminoso, Everett Larson investigando el misterio de Stitch Ridge, y la transformación de William en The Agony, la piscina de pelotas en el Freddy's original siendo una prisión de almas en sufrimiento por Eleanor, el viaje de Jake y las historias conectadas con los Stingers. Por lo que volvemos a la duda, ¿todo esto ocurre en los juegos o no? La revelación de que los Streetway Stingers son una secuela de Pizzeria Simulator en la Ultimate Guide dio muchísimo de lo que hablar. Esto llevó a mucha gente a decir que no tenía sentido, pues habría muchos huecos argumentales. Todo debido a que se asume que todas las historias de los Frights ocurren en la misma continuidad, sin embargo esto no es así. Y hay poco que se ha confirmado el cómo conectaría con los Stingers, incluso algunas parecen tener su propia continuidad o dimensión. La gran mayoría de las historias tienen un 50% de probabilidad de estar conectadas, más estas son las que están al 100% o al 0%. Así que divido la pantalla en dos. Las conectadas con los Stingers son Into the Pit, To Be Beautiful, Count the Ways, Fetch, Out of Stock, 1:35 AM, Step Closer, Dancing With Me, The Man in the Room 1280, Blackbeard, The Real Jake, Hide and Seek y You Are the Brand. Las no conectadas con los Stingers son las siguientes: Coming Home, Susie en tiempos modernos, What the Phone, reimaginación de Five Nights at Freddy's 3, Prankster, la reimaginación de Help Wanted y The Scoop, ya que hay ciertas cosas dan a entenderlo. Y con esto llegamos a la más actual de las ramificaciones de los últimos juegos que han salido. En esta ramificación el local se hundió bajo tierra debido a un socavón y todos los animatrónicos se fusionaron en uno formando a The Blob o la masa. Esto es especulación, pero podría ocurrir. En cierto punto unas piezas fueron escaneadas permitiendo a William ser libre como una conciencia digital llamada Glitchtrap, empezando así un nuevo capítulo de la saga.
Esta línea temporal se compone de Ultimate Custom Night, Help Wanted, Special Delivery, Security Breach y posiblemente de los libros Tales from Pizza Plates, los cuales servirán de puente entre Help Wanted y Security Breach, explicando los eventos que ocurrieron antes de la llegada de Gregorio al Pizza Plates. Los eventos principales en esta línea temporal serían el hundimiento de Freddy Fazbear Pizza Plates bajo tierra, Fazbear Entertainment contratando a un desarrollador indie para encubrir su oscuro pasado, el regreso de William en forma digital y la posesión de Vanessa, el sistema de envío de animatrónicos Fazbear Funtime Service, la inauguración de Freddy Fazbear Megaplates, la misteriosa desaparición de las terapeutas de Vanessa, las múltiples desapariciones de los niños, la sustitución de Bonnie por Montgomery, Pizza Plates construido bajo Pizza Place, el despido de todo el staff nocturno a excepción de Vanessa, el cual por algún motivo se llegó ya que alguien le dio un palancazo, y todo Security Breach en sí. Ahora hablemos del socavón porque toda esta pizzería terminó bajo tierra. La diferencia con los Fazbear Frights en esta historia es que en lugar de arder el establecimiento se hundió bajo un socavón, lo que lleva a la pregunta de cómo chingados es que pudo hundirse. Pues esto podría haber sido planeado por Henry, ya que Freddy Fazbear Pizza Place siempre estuvo construido bajo un socavón, como podemos ver en esta denuncia que existe en Pizzeria Simulator. Aquí se nos dice que un niño quedó atrapado bajo tierra cuando un agujero se abrió bajo él. Parece ser que cuando Henry decía que el pozo más profundo del infierno se abría para William no era de forma metafórica, sino algo más literal, por lo que en cierta forma el plan de Henry funcionó, pues si William sobrevivía, estaría bajo tierra atrapado, pero eso no detuvo al cabrón. Ahora que ya hemos repasado las líneas temporales principales del universo de Five Nights at Freddy's y cómo funciona el canon, vamos a repasar algunas preguntas frecuentes, las cuales de haber agregado en los anteriores puntos hubieran enredado todo todavía más. Y hasta aquí queda esta guía para entender todo el lore, canon y los multiversos, así como qué es canon y qué no de las novelas y de los juegos. Esta mega guía de la explicación del canon de Five Nights at Freddy's llegó a mí vía Facebook por la página Freddy Fazbear Pizza Inc. y el creador es Carlton, así que créditos por todo este rompedero de cabezas a él. Traté de explicarlo lo mejor posible, aunque algunas partes no requirieron mi explicación, ya que esta persona lo explicó bastante bien. Si quieres ir a ofrecer tu apoyo al post original, te lo estaré dejando aquí en la descripción. Si quieren que aborde otros temas de Five Nights at Freddy's o que explique algunas otras guías, déjenmelo por aquí en los comentarios. Y hasta aquí el video. No olvides darle a like, suscribirte y compartir con fanáticos de Five Nights at Freddy's en tus redes sociales. Y muchas gracias a los miembros del canal, ya que son un gran apoyo para que yo siga trayéndoles contenido de manera más constante. Hasta un próximo video, Goldenes.